La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es lunes 9 de octubre. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Entonces se levantó un maestro de la ley y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo quedar bien, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarlo y darle una paliza, se marcharon dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó a él, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino, y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciéndole: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de salteadores? El maestro de la ley le respondió: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, hoy tenemos una de las 3 grandes parábolas sociales. En estos tiempos es muy conveniente saber de memoria cuáles son y dónde están. Parábola del Samaritano, Lucas 10, 25, 37. Parábola de Lázaro y el rico, Lucas 16, 19, 31. Parábola del juicio definitivo, Mateo 25, 31, 46. Decir parábola del buen samaritano es caer en el prejuicio que tenían los habitantes de Judea y Galilea. Diremos sencillamente parábola del samaritano. La enseñanza central de esta parábola es simple y profunda. No tienes prójimos. Eres tú quien se hace o no se hace prójimo. Por eso decimos, aproxímate, aunque no exista esta palabra en el diccionario. Es hábil la pedagogía de Jesús, que para dar un mensaje cuenta una historieta. Todas las parábolas tienen un punto de inflexión donde se rompe la lógica narrativa de la historieta y sale lo inesperado. Esa inflexión, esa ruptura lógica, contiene la revelación principal de la parábola. En esta gran parábola, la ruptura de la lógica narrativa se repite más allá de lo que suele ser habitual. La principal está en el cambio de la pregunta y respuesta final que ya hemos mencionado. El maestro de la ley pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con otra pregunta: ¿quién de los 3 se hizo prójimo del hombre caído? Este cambio inesperado nos descoloca. El maestro de la ley, probablemente fariseo, no quiere bajarse a pronunciar la palabra samaritano y responde: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús termina su faena espléndidamente con la misma ironía: vete y haz tú lo mismo, o sea, imita al samaritano. En resumen, aproxímate.
Pero en esta parábola hay más rupturas. Por ejemplo, la elección de los personajes es muy provocativa. Es difícil crear una provocación mayor. El sacerdote y el levita son gente de culto, gente de iglesia, diríamos hoy, y quedan muy mal. Cabía esperar de ellos otra cosa. En cambio, el samaritano es considerado malo y queda muy bien. Es el personaje modelo. En ello hay una segunda lección. La ayuda a un herido es antes que el culto. Esta enseñanza puede disgustar porque hemos hecho una religión de culto y devociones, donde la ayuda a la gente empobrecida parece un añadido. Pero la verdad es lo que hemos dicho antes. La ayuda a un herido es antes que el culto. Son 3 las intervenciones del maestro de la ley. Primera, ¿cuál es el mandamiento principal? Tiene la intención de hacer tropezar a Jesús. Segunda, ¿quién es mi prójimo? Pretende quedar bien. Tercera, cuando Jesús le pregunta, ¿quién se hizo prójimo del hombre caído? El maestro de la ley queda bastante mal. El samaritano tuvo compasión del herido, se acercó a él y le ayudó en todo. Gastó tiempo y dinero. También es contrario a lo que cabría esperar, porque los samaritanos eran los malos, tanto que a Jesús, una vez que quisieron descalificarlo, lo llamaron samaritano. Por eso nosotros mismos decimos el buen samaritano, en vez de decir sencillamente el samaritano. Nos queda otro personaje que es el mismo Jesús. Actúa con inteligencia y mucha pedagogía. En la primera pregunta del maestro de la ley, hace que responda él mismo. En la segunda le cuenta una historia en la que el maestro queda al descubierto. Lo más interesante viene al final con el cambio de pregunta que hemos comentado. Espléndido Jesús. Admiremos su práctica, su enseñanza y su pedagogía. Ojalá aprendamos estas grandes lecciones. Si lo hacemos, nuestra vida cambiará por completo. Plegarias. Provocando. Parecía inocente, un hombre bondadoso que da frutos de amor edulcorado. El buen Jesús, que dice tanta gente. ¿Por qué no lo llamaron bravo? Hacía falta manos de guerrero y lengua de profeta para reunir en aquellos personajes, sacerdote, levita y un vil samaritano, a las personas de su historia. Pero he ahí a Jesús que los desnuda y los reviste con las ropas invertidas. Sorprende que los fariseos empezaran a gritar y que les coreasen los maestros de la ley. Pero él siguió adelante. No busques prójimos ni prójimas. Hazte tú mismo prójima. Sin haberlo pensado, se retrató a sí mismo. Segunda, mi samaritano particular. Se bajó del caballo, se acercó al malherido que todavía respiraba. Gimió, lo besó tiernamente, sacó el vino, el aceite, le untó con ellos cada herida y la secó. Le habló sin recibir respuesta. De nuevo lo besó. ¿Cómo cargó con aquel cuerpo casi inerte? Consiguió malamente levantarlo a su cabalgadura. Lo llevó a la posada muy despacio. No vaya a ser que se me caiga. Llegó al anochecer. Pusieron aquel cuerpo en una cama. Y yo empecé a despertarme poco a poco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha traído aquí? Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.